Introducción. La desintegración de la Unión Soviética fue un proceso complejo que se produjo a lo largo de varios años, pero se pueden identificar algunos principios fundamentales que contribuyeron a su colapso. Número 1. Crisis económica. La economía soviética comenzó a experimentar problemas en la década de 1970 y para la década de 1980 la economía se encontraba en una grave crisis. El sistema económico, planificado centralmente, no pudo mantener el ritmo de la economía mundial en rápida evolución, y la economía soviética comenzó a perder terreno frente a la economía occidental. Número 2. Política interna. La política interna soviética se volvió cada vez más represiva, lo que generó un descontento generalizado en la sociedad. La lucha por el poder dentro del Partido Comunista y la falta de libertades políticas y civiles generó un clima de tensión que hizo insostenible el régimen. Número 3. Nacionalismo. El nacionalismo comenzó a crecer en las distintas repúblicas que conformaban la Unión Soviética. Las diferencias culturales, lingüísticas y religiosas generaron tensiones que aumentaron a medida que la economía y el régimen político se debilitaban. Número 4. Pérdida de influencia internacional. La Unión Soviética perdió su influencia internacional a medida que otros países se volvieron más poderosos y la Guerra Fría llegaba a su fin. La percepción de debilidad internacional del régimen contribuyó a la sensación de que la Unión Soviética estaba en un declive irreversible. Número 5. Liderazgo. La falta de un liderazgo fuerte y carismático en el momento adecuado hizo que la situación empeorara. La enfermedad de Brezhnev y el corto mandato de Andropov y Chernenko dejaron al país sin un liderazgo efectivo durante un periodo crítico. Estos son solo argumentos de los principios que contribuyeron a la desintegración de la Unión Soviética, pero la lista es mucho más larga y compleja. Buenas tardes, compañeros y maestra. Mi nombre es Estrada Arzate Natalia Gabriela del grupo 456 y yo les hablaré sobre qué es la URSS. La Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, conocida como la URSS por sus siglas, fue una nación federal y de sistema marxista-leninista o comunista que existió entre 1922 y 1991 y fue uno de los dos países más poderosos del mundo durante la llamada Guerra Fría, la cual duró de 1947 a 1991, en la que se enfrentó a los Estados Unidos y sus aliados en Europa Occidental. Estuvo ubicada en el actual territorio de Rusia y el de 15 naciones vencidas, que se unieron en una federación socialista persiguiendo los ideales de la Revolución de Octubre de 1917, en la cual el régimen zarista de Rusia fue derribado y el Partido Comunista asumió el poder político. Estaba conformada por las naciones actuales de Rusia, Ucrania, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Moldavia, Turkmenistán, Tayikistán, Georgia, Armenia, Azerbaiyán, Lituania, Letonia, Estonia y Uzbekistán. Muchas otras naciones cercanas y no tanto recibieron la influencia de la URSS y fueron países protegidos por la misma, sobre todo aquellos que asumieron el comunismo como un sistema económico y de gobierno, como es el caso de Checoslovaquia, Yugoslavia, China, Camboya, Vietnam, Polonia, la Alemania Oriental y Cuba, entre otros. La Unión Soviética y cómo ha influido en la historia. La Unión Soviética, también conocida como la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, tuvo una influencia significativa en la historia mundial durante el siglo XX. Algunas de las formas en que la URSS influyó en la historia incluyen la Revolución Rusa de 1917. La URSS fue fundada tras la Revolución Rusa, que transformó el antiguo imperio zarista en una nación socialista. La Guerra Fría. La URSS y los Estados Unidos lideraron dos bloques ideológicos contrapuestos en la Guerra Fría, un conflicto político y militar que duró desde finales de la década de 1940 hasta principios de la década de 1990. El surgimiento del comunismo. La URSS fue un importante defensor del comunismo, un sistema político y económico que influyó en muchos otros países de todo el mundo. La Segunda Guerra Mundial. La Unión Soviética desempeñó un papel clave en la derrota de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, sufriendo enormes pérdidas humanas y materiales. Desempeñó un papel crucial en la victoria de los aliados sobre las fuerzas del eje lideradas por Alemania. A continuación, les voy a presentar algunos aspectos del papel de la URSS en la Segunda Guerra Mundial. La resistencia inicial. La URSS fue invadida por la Alemania nazi en junio de 1941. El Ejército Rojo fue tomado por sorpresa y sufrió graves pérdidas.
Sin embargo, la resistencia soviética se mantuvo firme y finalmente detuvo la invasión alemana. Batalla de Stalingrado. La batalla de Stalingrado, que tuvo lugar entre agosto de 1942 y febrero de 1943, fue uno de los puntos de inflexión clave de la guerra. Las fuerzas soviéticas lucharon ferozmente para defender la ciudad y, finalmente, lograron derrotar al ejército alemán en una de las batallas más sangrientas de la historia. Ofensiva en el frente oriental. Después de la victoria de Stalingrado, el Ejército Rojo comenzó una ofensiva en el frente oriental que llevó a la liberación de gran parte de Europa del Este y la entrada de la URSS en Berlín. La carrera espacial. La URSS y los Estados Unidos compitieron en una carrera espacial que llevó a importantes logros tecnológicos, como el primer vuelo espacial humano y el primer alunizaje. En resumen, la URSS tuvo un impacto significativo en la historia mundial, influyendo en la política, la economía, la tecnología y la cultura. Historia de la URSS. En 1917, la Revolución de Octubre, liderada por Vladimir Lenin, derrocó el régimen de Zar Nicolás II. Gracias a esto, poco después, en 1922, se constituye oficialmente el 30 de diciembre la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, pero no es hasta febrero de 1924 que es reconocida oficialmente por las potencias de Gran Bretaña, Francia e Italia. Al nacer, la URSS solo tenía 4 repúblicas socialistas soviéticas, formadas directamente tras la Revolución de Octubre, pero con el paso de años siguió creciendo hasta tener 15 repúblicas en 1940. Su gobierno tenía un comité central ejecutivo y un consejo de comisarios de la gente. Los miembros del gobierno, llamados soviets, eran elegidos por consejos locales y estos reportaban ante el Congreso. Por otro lado, la Unión Soviética contó con más de 150 etnias y una población total de 293 millones de habitantes hasta 1991, siendo superado únicamente por China e India. Por ello, la URSS tenía un clima muy variado, desde subtropical y continental a subártico y polar. Desde sus inicios, la Unión Soviética tuvo como objetivo reestructurar la economía y la política para mejorar las condiciones sociales de la población. En esta época, es decir, 1917, Rusia era un país muy retrasado tecnológicamente a comparación del mundo. Por esto, se diseñó el Plan Goerlo, el cual creó una red de 30 centrales eléctricas regionales, 10 grandes centrales hidroeléctricas y llevó electricidad a las principales empresas del país. Se trató del primer estado en intentar construir una sociedad socialista basada en los ideales de libertad e igualdad. El impulso de esta sociedad socialista tuvo trascendencia internacional, pues inspiró revoluciones en diferentes partes del mundo, como la Revolución Cubana y la Sandinista en Nicaragua. Además, la URSS tuvo un papel fundamental en la derrota del fascismo que se cernía sobre el mundo y lideró el camino hacia sociedades más solidarias. Por ello, la Revolución Rusa y la Unión Soviética se convirtieron en los acontecimientos más importantes del siglo XX. La URSS dejó de existir en 1991, cuando Rusia y Bielorrusia y Ucrania declararon su disolución y fue reemplazada por la coalición de estados independientes. La Guerra Fría. En 1945, antes de que la Segunda Guerra Mundial terminara, las potencias enfrentadas decidieron hacer conferencias donde se discutía el nuevo orden mundial. Sin embargo, nadie confiaba en nadie. Básicamente, la Guerra Fría fue un enfrentamiento donde nunca se enfrentaron con armas, siendo así un conflicto político-ideológico en el que las dos potencias más grandes lucharían para ver quién tiene las mejores armas, espionajes, mejor tecnología, quién llegaba primero al espacio o pisar la luna. En consecuencia, la guerra civil en Grecia, debido a escoger bandos, se crea la doctrina Truman, dictada por el presidente Harry Truman, para frenar el comunismo. Sin embargo, la Unión Soviética también creó su propia doctrina, llamada DANG, donde estipulaba que el mundo se divide
en las fuerzas imperialistas de Estados Unidos y las antiimperialistas, Unión Soviética. Estas doctrinas hicieron que se enfrentaran en guerras proxy, donde las dos potencias concebían armas y dinero o soldados a otra gente para que se enfrentasen y así evitaban pelear entre ellos. Ambos países crearon una estrategia donde primero Estados Unidos comenzó a darles dinero a los países europeos que habían sido destruidos por la guerra con el fin de expandir su capitalismo llamado Plan Marshall. Al Stalin enterarse de eso, inventó el Plan Molotov, donde hizo lo mismo pero con el fin de expandir su comunismo. Estados Unidos era capitalista y quería que todo el mundo fuera capitalista. El capitalismo se basaba en que cada quien puede y es dueño de sus bienes, y éste se reparte por medio de la compra y venta. Sin embargo, la Unión Soviética era comunista y quería que todos fueran comunistas. El comunismo se basaba en que los bienes son del Estado y para la comunidad, repartiéndose por igual. La guerra armamentista comenzó gracias a la competencia que se generó en la creación de armas entre ambas potencias. La Unión Soviética mostró su primera bomba atómica de prueba. En 1955 se dio la competencia por ver quién de las primeras potencias llegara al espacio. Los soviéticos fueron los primeros en pasar el primer satélite artificial, comenzando con la carrera espacial. Mientras Estados Unidos estaba en desarrollo con su tecnología espacial y la creación de la NASA, en la Unión Soviética se dio el levantamiento del muro de Berlín en 1961, ya que los residentes de Berlín Oriental buscaban una mejor calidad de vida. Pero a Nikita Khrushchev no le gustó levantando este muro. Fue hasta 1989 que se derribó. Cuando Mikhail Gorbachev llegó a ser el líder de la Unión Soviética, dejó que los países del bloque comunista tomaran sus propias decisiones, gracias a las políticas llamadas Perestroika y Glasnost, que permitieron la reestructuración y la libertad política. La gente del gobierno soviética no les gustó las acciones que tomó Mikhail, a tal grado que querían dar un golpe de Estado. Sin embargo, el nuevo presidente de Rusia, Boris Yeltsin, lo defendió y se separó de la Unión Soviética, haciendo que Mikhail renunciara a su cargo y la Unión Soviética se disolvió, dando fin a la Guerra Fría. La desintegración de la URSS. Hablemos de la historia de este suceso. En 1985, Mikhail Gorbachev fue nombrado secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, PCUS, el primer mandatario de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS. En 1991, la Unión Soviética, que era la superpotencia del bloque socialista, se derrumba económica y territorialmente debido a las reformas impuestas por Gorbachev después de su llegada al poder, conocidas como la perestroika, que tenía como objetivo cambiar la economía de planificación central de la URSS hacia una economía de mercado, y la glasnost, que buscaba crear un debate interno entre los ciudadanos y alentar una actitud positiva frente a las reformas económicas. Reformas las cuales cambiaron no solo a la Unión Soviética, sino también a sus históricos aliados de Europa del Este. Al igual que estas reformas, hubo más razones para que se diera la desintegración de la URSS. Sin embargo, fue el fallido intento de golpe de Estado contra Gorbachev ocurrido entre el 19 y el 21 de agosto de 1991, lo que acabó por acelerar el proceso de desintegración de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Golpe de Estado fallido. Mikhail Gorbachev, quien se encontraba de vacaciones en Crimea con su esposa y su nieta, fue retenido contra su voluntad en su residencia. Mientras tanto, en Moscú, un autoproclamado Comité para el Estado de Emergencia aseguraba que Gorbachev había abandonado su cargo por motivos de salud y que ahora ellos conducían al país. Este golpe de Estado había sido impulsado por los sectores más conservadores del Partido Comunista, que deseaban frenar las reformas de Gorbachev para devolver a la Unión Soviética a los tiempos más confrontacionales de la Guerra Fría. El golpe fracasó en gran medida porque Boris Yeltsin, quien en ese entonces era presidente del Soviet Supremo de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia, llamó a la población y a las Fuerzas Armadas a enfrentar a los golpistas. De esta forma, los golpistas fueron neutralizados y Gorbachev fue liberado. Pero durante esos 3 días, las repúblicas que conformaban la Unión Soviética habían tomado la decisión de separarse y declarar sus independencias. De modo que cuando Gorbachev retomó el control, solo le quedó guiar al país hacia su desaparición oficial. De esta manera, cerró uno de los capítulos más relevantes de la historia del siglo XX, siendo así el 25 de diciembre de 1991, con Mikhail Gorbachev siendo el último gobernante de la URSS, anunciando un discurso televisado al país y al mundo que oficialmente esta superpotencia comunista dejaba de existir,
así desapareciendo tras casi 70 años y al mismo tiempo se ponía fin a más de 4 décadas de Guerra Fría. Consecuencias. Se calcula que tras la disolución de la Unión Soviética se produjeron alrededor de 4 millones de muertes prematuras en Rusia. El país experimentó el mayor descenso de la esperanza de vida en tiempos de paz de la historia. La pobreza se disparó en un 28% más aproximadamente, así como la delincuencia, el consumo de alcohol, drogas y los suicidios. Conclusión. La desintegración de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, fue uno de los acontecimientos más significativos del siglo XX y un momento decisivo en la historia del mundo contemporáneo. La URSS fue fundada en 1922 y se convirtió en una potencia mundial con una influencia significativa en la política global, la economía y la cultura. Sin embargo, a partir de la década de 1980, la economía soviética comenzó a mostrar signos de debilidad, lo que llevó a una serie de reformas económicas y políticas. Esas reformas no fueron suficientes para evitar una crisis económica que afectó gravemente al país y sus ciudadanos. Además, hubo una creciente insatisfacción en muchas de las repúblicas que conformaban la URSS, debido a la falta de autonomía y a la represión política. Estas tensiones se intensificaron con la llegada al poder de Mikhail Gorbachev en 1985, quien introdujo reformas significativas como la Glasnost y la Perestroika, con el objetivo de modernizar la economía y democratizar la sociedad. Sin embargo, esas reformas también desataron una ola de movimientos separatistas en muchas de las repúblicas soviéticas, lo que llevó a la caída del régimen comunista y a la disolución de la URSS en 1991. La desintegración de la URSS tuvo consecuencias profundas para la política global, el equilibrio del poder mundial y las relaciones internacionales, y todavía se sienten en el mundo actual.